En esta clase vamos a ver el abordaje de las leucemias crónicas. Bueno, quisiera primero, antes de empezar, decir que las leucemias crónicas sí se llaman así, no tanto por el tiempo de evolución. Muchas de ellas son asintomáticas y muchas veces el paciente llega por alguna razón y se encuentra en el estudio de laboratorio alteraciones en la biometría que llevan a hacer el diagnóstico finalmente de una leucemia crónica, es decir, que ellos tienen este padecimiento, quién sabe desde cuánto tiempo. Sin embargo, ya desde el punto de vista de los síntomas, muchos pacientes hacen síntomas, digamos, de forma aguda. De pronto empezaron con sangrado, de pronto ya tienen el síndrome anémico bien puesto. Entonces, no es los síntomas los que definen o no el término crónico o agudo. Recordemos que las leucemias agudas se caracterizan por tener las células inmaduras que se llaman blastos, mientras que las leucemias crónicas tienen células maduras. No hay células inmaduras aquí, solo todas son células maduras, lo que caracteriza una leucemia crónica como tal. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes. Las leucemias crónicas son más frecuentes que las leucemias agudas. Fíjense, en la leucemia mieloide crónica se presenta 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la leucemia linfoide crónica se presenta de 4 o 5 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, como pueden ver, es más frecuente todavía que las leucemias agudas. Como les repito, muchas veces los pacientes son asintomáticos, no se hace el diagnóstico de forma adecuada en estos pacientes. El descubrimiento suele ser incidental, es decir, no tienen mayores síntomas. Eso es lo que quiero recalcar antes de continuar. Vamos a iniciar con la primera leucemia, que es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia interesante porque viene ya desde la época de los antiguos griegos, en donde ellos usaron ya este término de leucemia para describir esta enfermedad. Leucos, blanco, hemia, sangre, ¿no? Significa sangre blanca, ¿no? Hay un libro publicado con ese nombre que es muy interesante, si podrían leerlo, que habla sobre la historia de la leucemia, ¿no? A través de los tiempos. Entonces, esta leucemia era por una observación que hicieron los griegos justamente en los tubos de ensayo de sangre, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Se decantaba la cantidad de glóbulos blancos, era grande la capa de glóbulos blancos que tenía estos pacientes, por eso se llama sangre blanca. Ok, además esta neoplasia fue la primera en la que se encontró una alteración genética que se asocia directamente con la causa, y esta alteración genética es la que nosotros conocemos como cromosoma Filadelfia. Recordarán ustedes que hemos hablado en clases previas sobre el cromosoma Filadelfia, que es la translocación entre el cromosoma 9 y 22, es decir, el cariotipo, esto que estamos viendo en imagen, sí, es el que nos ayuda para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Necesitamos la presencia del cromosoma Filadelfia. Y además, gracias a esto, a que tenemos el digamos, tenemos identificada la alteración genética, podemos darle un medicamento que sirve para tratar esta enfermedad. Es decir, un medicamento que está diseñado directamente para trabajar sobre la alteración genética. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros tenemos por un lado el cromosoma 9 y por otro lado el cromosoma 22. Como pueden ver, son diferentes completamente. El brazo largo del cromosoma 9 alberga un gen que se llama el gen ABL, mientras que el brazo largo del cromosoma 22 alberga otro gen que se llama BCR. Cuando estos brazos largos, tanto del 9 como del 22, se rompen, se produce un gen de fusión, un cromosoma por la unión de los dos brazos largos, los dos segmentos del cromosoma 9 y 22, que le conocemos como el cromosoma Filadelfia, ¿no es cierto? La translocación entre el cromosoma 9 y 22. Entonces, en este punto se van a encontrar estos dos genes, el gen BCR del cromosoma 22 y el gen ABL del cromosoma 9. Y este nuevo gen, el gen de fusión, ¿sí? Es el que va a causar y va a provocar la enfermedad. Recuerden, es un rearreglo, ¿sí? Porque es un rearreglo entre el brazo largo del cromosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9. Entonces, esto crea un proto-oncogen
que se llama BCR-ABL y produce una proteína con este mismo nombre, ¿no? La proteína BCR-ABL. Este cromosoma Filadelfia lo encontramos hasta en el 95% de casos mediante el cariotipo convencional. Dice, este examen que habíamos visto previamente permite detectarlo, pero pues podemos utilizar otras técnicas para poder encontrar esto, como es el FISH, recuerden, hibridación in situ, fluorescencia por hibridación in situ, que nos permite identificar esas alteraciones también cromosómicas, y el PCR, o reacción en cadena de polimerasas en tiempo real, que en cambio lo que me va a buscar no es el cromosoma, sino la proteína de fusión, es decir, el BCR-ABL, y esto me va a dar el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que hace esta proteína BCR-ABL? Esto codifica una proteína que tiene actividad de tirosinquinasa. ¿Qué es la tirosinquinasa? Es una vía metabólica que le permite a la célula, entre otras cosas, dividirse, adherirse a los tejidos, diferenciarse, que se regule la apoptosis, es decir, las células que no están funcionando bien entran en apoptosis, y también fosforila algunos otros genes. Por tanto, cuando una persona tiene este cromosoma Filadelfia, se activa esta proteína BCR-ABL y esto estimula a la tirosinquinasa. ¿Qué es lo que tenemos por consecuencia? Una división celular acelerada, muchas células. Por eso sangre blanca, ¿no? Porque hay muchas células, muchos glóbulos blancos que van a estar invadiendo la sangre. Vamos a tener una diferenciación acelerada, es decir, todas las células maduran. Aquí no vamos a tener células inmaduras porque todas van a terminar madurando. Regula la apoptosis, es decir, estas células no se mueren por apoptosis. Tiene que haber otra forma para que se destruyan. Entonces, usualmente estas células están como eternas todo el tiempo en la sangre, a excepción que se mueran por alguna otra situación. Y además fosforila otros genes, como habíamos dicho previamente. Ahora, ¿en qué paciente se va a desarrollar? ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentarse esta enfermedad? Pues sabemos, la causa es desconocida, no sabemos por qué se produce. Lo que se tiene identificado es que la radiación ionizante es la que va a ser una causa probable de esta enfermedad. En Hiroshima y Nagasaki se encontró que los pacientes desarrollaron leucemia mieloide crónica hasta en el 30% de casos, es decir, que el 30% de leucemias eran leucemia mieloide crónica, y luego de 9 años de haberse expuesto a la radiación ionizante, producto de la explosión de estas bombas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Tabaquismo también está asociado con esta leucemia y la obesidad. Claro, no sabemos la cantidad exacta ni el peso exacto que tenga el tabaquismo y la obesidad para el desarrollo de esta enfermedad, pero sí están asociados a la misma. Ahora, a diferencia de las leucemias agudas, aquí estas leucemias no se asocian a agentes químicos, no se asocia con el benceno, como vimos en el caso de las leucemias agudas, y tampoco con agentes alquilantes, es decir, con la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia tampoco es un factor que permite el desarrollo de esta enfermedad, o no se asocia con el desarrollo de la leucemia mieloide crónica, como vemos aquí. Tampoco el consumo de alcohol, ni los hábitos alimenticios tienen que ver con esta leucemia de forma general. Ok, ¿cuál es el cuadro clínico? Recuerden, por favor, la mitad de los pacientes son asintomáticos al diagnóstico, es decir, no van a tener síntomas. Si acaso pueden tener astenia, malestar general, puede haber como que anorexia, dolor abdominal, generalmente asociado a la esplenomegalia que suelen tener sus pacientes, saciedad temprana, pérdida de peso y diaforesis en algunos casos, no en todos los pacientes, ¿no? Recuerden, la mitad de los pacientes pueden estar asintomáticos. Ahora, algunos pacientes pueden tener síntomas poco frecuentes y pueden ser motivo de la presentación de la enfermedad, por eso hay que mencionarlo, como hipermetabolismo, como si el paciente tuviera hipertiroidismo, diaforesis, sudoración, intolerancia al calor, que tenga el paciente, digamos, una disminución de peso, como un hipertiroidismo. Gota, también puede tener crisis de gota, priapismo, condicionado por el exceso de glóbulos blancos en la sangre, ¿no? Tinnitus, estupor, dolor en cuadrante superior del izquierdo del abdomen por la cantidad, por la esplenomegalia que suelen tener los pacientes, y también incluso urticaria puede presentarse en algunos casos, ¿no? Al examen físico lo más común es la palidez, la anemia. Usualmente estas enfermedades
producen leucocitosis, pero siempre dan anemia. Esplenomegalia hasta la mitad de los casos, hepatomegalia un poco menos frecuente, y adenopatías casi nunca, ¿no? 1 a 3% de pacientes apenas hacen adenopatías. Entonces, estos son los síntomas que podríamos encontrar en un paciente. Recuerden otra vez, la mitad son asintomáticos. Muy bien. Ahora, esta enfermedad tiene 3 fases, no es trifásica. Tenemos nosotros que el 90% de pacientes debutan con esta fase crónica. Es decir, el paciente que llega al hospital por alguna razón, se hace un examen y encontramos que tiene leucocitosis. ¿Sí? Decimos, este paciente tiene una leucocitosis, no tiene síntomas, ¿sí? Y pues consideramos que es una leucemia crónica en fase crónica. En este momento el paciente tiene una enfermedad que es de buen pronóstico, de baja agresividad y que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, como ustedes pueden ver, esta leucemia puede progresar, ¿sí? Más o menos 6% al año es la tasa de progresión de estos pacientes desde fase acelerada a fase blástica. Entonces, la fase acelerada y fase blástica son como que la expresión de una misma enfermedad. Para eso quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por fase blástica? ¿Por qué se llamará fase blástica? ¿Alguna idea? Tal vez porque se encuentran los blastos. Exactamente. Ya tenemos blastos, ¿no es cierto? Normalmente esta leucemia en fase crónica no tiene blastos, no tiene quizá máximo 10% de blastos, fase acelerada entre el 10 al 19% de blastos y fase blástica ya más del 20% de blastos. Estamos hablando de una leucemia aguda. En este caso la enfermedad ya es de mal pronóstico, de alta agresividad y muy mala respuesta al tratamiento, incluso más mala que una leucemia aguda. ¿Sí? Es mucho más agresiva que una leucemia aguda en general, por el hecho de haber progresado sobre una fase crónica. Ok, entonces yo tengo mi paciente que encuentro leucocitosis, es asintomático en la mitad de los casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea encontramos nosotros que es hipercelular, como ustedes pueden ver aquí, cargado de células de todas clases, ¿no? Esto es muy importante, sí, que son de maduración completa. Miren cómo hay muchas células en banda en forma de C, ¿no? Muchas células que tienen forma de C, característica de este tipo de leucemia. Pero obviamente también hay otras células de otras series que están también madurando de forma normal. ¿Puedo encontrar blastos? Sí, miren, aquí tengo yo también un frotis de sangre periférica, encontramos los neutrófilos, aquí hay una forma en C, y vemos otros neutrófilos que están aquí en esta parte, pero hoy podemos encontrar esta célula grande con nucleolos, que es un blasto mieloide, ¿no? Igual que este de acá. Aquí por lo menos tenemos 2 blastos en esta imagen. ¿Qué significa esto? Que pues existe ya cierta progresión de la enfermedad, ¿no? Recordemos, más o menos fase acelerada del 10 al 19% y fase blástica más del 20% de blastos es lo que define la enfermedad. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, aparte de tener una médula ósea hipercelular, como vemos ahí, lo siguiente es buscar la alteración genética. ¿Cómo se llama la alteración genética que tienen estos pacientes? El cromosoma Filadelfia. Exacto, tenemos que buscar el cromosoma Filadelfia, ¿no? ¿Qué es cuál? El 922. Exacto. Se escribe así, ¿no? Como están ustedes viendo en pantalla, translocación 9, punto y coma, 22 es la nomenclatura que se utiliza para los resultados del cariotipo, ¿no? Translocación 922. Esto buscado mediante cariotipo o buscado mediante FISH, pero si utilizo reacción en cadena de las polimerasas en tiempo real, PCR, RT, ¿no es cierto? Reacción en cadena de polimerasas en tiempo real. Este, en cambio, no me va a mostrar la translocación 922 ni el cromosoma Filadelfia. Lo que muestra es el BCR ABL, es el gen de fusión, ¿no? ABL1. Eso me va a informar el laboratorista. Me va a decir su paciente doctor es positivo para translocación 922 o me va a decir es positivo para BCR ABL1. Significa lo mismo, ¿no? Cromosoma Filadelfia, a fin de cuentas. Y el paciente ya tendría una leucemia mieloide crónica. Entonces, para el diagnóstico necesitamos todo eso, la sangre periférica, la médula ósea y la genética para determinar la presencia
de esta alteración. Ahí hacemos el diagnóstico. Ahora, como les había dicho, estos pacientes van a evolucionar, ¿no es cierto? La presencia de blastos es lo importante. Miren, otra vez, fase acelerada 10 a 19% y fase blástica más igual o más al 20% de blastos en médula ósea, ¿no? En sangre o en médula ósea. Entonces, esto es muy importante. Ahora, hay varios factores más, ¿no? Yo solo les digo el principal, porque entiendan que esta enfermedad es de alta agresividad cuando está en fase blástica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Nosotros hemos encontrado, o sea, diseñado un fármaco, miren, en este estudio de New England Journal of Medicine del 2003, que nos habla de imatinib comparado con interferón pegilado, ¿no? Interferón a dosis bajas y más dosis bajas de citarabina. Exacto, esto es quimioterapia, ¿no? Las dosis bajas de citarabina más interferón para pacientes nuevamente diagnosticados de leucemia amiloide crónica en fase crónica. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Qué se hizo? Se utilizó este medicamento, fíjense, 553 recibieron imatinib y 553 recibieron interferón más citarabina. ¿Qué es lo que pasó? Se valoró la respuesta hematológica y se valoró la respuesta citogenética. Aquí tenemos respuesta citogenética mayor, es decir, que no haya cromosoma Filadelfia no detectable. Respuesta citogenética completa, que tengamos más del 90% de reducción de del cariotipo del cromosoma Filadelfia original, ¿sí? Y respuesta parcial cuando está hasta el 50% del cariotipo de la respuesta, digamos, del principal, del inicial, ¿no? Con el tratamiento. ¿Qué es lo que se vio? Miren, el grupo de imatinib alcanzaron el 95.3%, alcanzó respuesta hematológica completa. Es decir, resolvió la biometría hemática. Mientras que el grupo de citarabina e interferón, apenas el 55.5% lograron esa respuesta hematológica. Y aunque es grande la distancia, todavía más importante es la respuesta citogenética mayor, es decir, ¿cuántos pacientes lograron desaparecer? El cariotipo, fíjense, 85.2% logró con respuesta citogenética mayor versus un 22.1% que logró esta respuesta citogenética mayor en el grupo de interferón citarabina. Creo que la diferencia es abismal si comparamos los números de uno a otro. Por tanto, miren, este estudio estaba planificado para 5 años, pero fue terminado de forma temprana, porque ya no se podía seguir dando interferón y citarabina, porque tenemos un fármaco que es vía oral primero, y casi no tiene efectos adversos, y además es más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos pacientes tuvieron que hacer un crossover de tratamiento. Claro, hubo pacientes que prefirieron utilizar el interferón con la citarabina, o sea, recibieron imatinib y dijeron, no, yo prefiero recibir lo clásico, lo que está demostrado. Estos fueron apenas 11 personas. Y del otro grupo que estuvieron en interferón y después se cambiaron a imatinib fueron 318. ¿Qué pasó con esto? Fíjense que 27.3% logró respuesta hematológica y ninguno pudo conseguir respuesta citogenética. Mientras que recibiendo imatinib después de interferón, 82.4 logró respuesta hematológica y se consiguió la respuesta citogenética en 55.7%. ¿Sí? Creo que está claro que imatinib resulta ser mucho más eficiente a la hora de medicar a los pacientes. Y aquí en esta gráfica de supervivencia vemos cómo los pacientes que recibieron imatinib logran una respuesta citogenética casi en el 90%. Mientras que los que tienen la terapia combinada apenas lo logran en el 35%. Creo que queda claro que imatinib es la mejor herramienta para el manejo en estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que hace el imatinib? ¿Qué tipo de fármaco es? Es un inhibidor de la tirosina quinasa. Fíjense, este fármaco entonces es la respuesta al BCR-ABL1 que tenemos acá. El BCR-ABL1 lo que hace es estimular a la tirosina quinasa, pero aquí le damos un inhibidor, por tanto el paciente revierte la leucemia utilizando este tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
Doctor, ¿el imatinib también es oral? Imatinib es oral, vía oral, o sea, definitivamente superior. Tenemos entonces un antes y después de imatinib. Antes de imatinib los pacientes llegaban, se hospitalizaban, daban quimioterapia, había complicaciones infecciosas, muchos morían. ¿Qué pasó después de imatinib? El paciente ya llega al hospital, a la consulta externa, se hace el diagnóstico por consulta externa, se le da el tratamiento por consulta externa. El paciente ya no necesita hospitalización y el paciente ya no necesita quimioterapia. El paciente recibe tratamiento en casa, 4 cápsulas y es suficiente. Con eso el paciente se mantiene sano o se mantiene muy bien durante muchísimos años, ¿no? Entonces, miren, esto es un avance muy importante en lo que se refiere a la leucemia mieloide crónica. Claro, el imatinib es de primera generación, existe ya segunda generación, tercera generación, incluso cuarta generación de inhibidores de la tirosina quinasa. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro entonces? Sí, Muy doctor. bien. Esta sería Sí, leucemia doctor. mieloide crónica. Vamos a hablar ahora de leucemia linfocítica crónica. Esta es otra leucemia, obviamente, ya de estirpe linfoide, que es la más frecuente en adultos, se reporta hasta en el 25% de casos, o sea, un cuarto de todos los viejitos pueden presentar este problema. ¿Por qué viejitos? La edad de presentación es comúnmente entre los 67 y 72 años, o sea, son personas ya de mucha mayor edad, de la tercera edad prácticamente. Son más frecuentes en varones, 1.7 en relación a mujeres, que se presenta apenas en el 1% de los casos. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? No es diferente a la anterior. 2/3 de los pacientes son asintomáticos y lo que hace el diagnóstico es una linfocitosis que se detecta de forma incidental. Es decir, el paciente viene, se hace un examen, quiero saber cómo está mi colesterol, que es muchas veces el motivo de consulta común en los viejitos. Solo quiero ver cómo anda mi colesterol, los triglicéridos. Se hacen un examen y resulta que tienen linfocitosis. Entonces, eso permite hacer el diagnóstico. Un momento, por favor.
Perdón, la interrupción. Les decía, la mayor parte de pacientes son asintomáticos, ¿no? No tienen síntomas. Apenas un tercio de pacientes pueden tener ya una enfermedad un poco más agresiva. Este grupo es el preocupante. ¿Por qué? Porque el 70% de estos pacientes pueden progresar a una enfermedad mucho más agresiva. Generalmente a un linfoma agresivo. Entonces es muy importante eso de tener en cuenta. Ahora, 10% de los pacientes pueden tener esto que señalé, los síntomas B. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas B? ¿Tienen idea cuáles son? No, no. No, bueno, sí creo que no hemos hablado de esto. La Sí, pérdida de peso, la fiebre, ya, ok, síntomas sistémicos. sí. La diaforesis es síntoma B, la fiebre y la pérdida de peso son usualmente las manifestaciones clínicas, como pueden ver en pocos pacientes. No todos tienen estos síntomas. Recuerden, 2/3 de los pacientes son asintomáticos y otros pueden tener síntomas B. Al examen físico, lo que pueden encontrarse en los pacientes, en la gran mayoría de ellos, es la presencia de adenopatías, ganglios linfáticos presentes. Recuerden que los linfocitos, porque es un trastorno de los linfos, es ahí donde maduran, por tanto es ahí donde pueden estar alojados y los ganglios pueden estar agrandados y se puede palpar. Llamamos enfermedad voluminosa cuando estos tienen un tamaño mayor a 10 centímetros. Eso significa que es un ganglio muy grandote, no demasiado grande para ser 10 centímetros, y esto genera problemas, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Es poco común que se presente esto, pero podría haber estos ganglios voluminosos. Como pueden ver también, la mitad de los pacientes pueden tener esplenomegalia, ¿sí? Esplenomegalia, sí, hasta la mitad de los casos, hepatosplenomegalia. Y es muy importante este dato. Puede tener dolor a nivel del hipocondrio izquierdo, si saciedad temprana, asociado al esplenomegalia. Ahora, otros estudios, en estudios laboratorios puede encontrar anemia, neutropenia o trombocitopenia. Ojo, recuerden que lo común encontrar en estos pacientes, aparte de estas citopenias, es la linfocitosis. Haría el diagnóstico la linfocitosis acompañado de anemia, neutropenia o trombocitopenia. Fíjense que también puede haber anemia hemolítica, trombocitopenia autoinmune, aplasia pura de serie roja, hipogamaglobulinemia hasta en el 8 al 10% de casos. Ahora, en este punto, la hipogamaglobulinemia, ¿qué significado puede tener? ¿Qué significado tendría el hecho de que los pacientes tengan disminución de las gamma globulinas? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que tendría el paciente? Una insuficiencia hepática, tal vez. No, hipogamaglobulinemia. ¿Para qué sirven las gamma globulinas? ¿Para qué van a servir esto? ¿Qué dicen? Para descartar el lupus, digamos, No. porque hay una disminución de las inmunoglobulinas. Pero, ¿qué ocurre con el paciente que tiene menos inmunoglobulinas? Tiene que Inmunodeficiencia. inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Inmunodeficiencia. Es decir, estos pacientes pueden llegar a tener infecciones a repetición, infecciones de vías urinarias, neumonías, infecciones del tracto gastrointestinal, sí, pacientes inmunodeficientes. Entonces, también puede haber esto en este grupo de pacientes. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo, por fin recuerden, un paciente generalmente varón, más de 67 años, asintomático muchas veces con linfocitosis, ahí está, suficiente con eso, ¿no es cierto? Y puede tener unos ganglios cervicales, axilares, inguinales o popliteos que puede palparse, ¿ok? Ese paciente vamos a sospechar en leucemia linfocítica crónica. ¿Cómo hago finalmente el diagnóstico de esta enfermedad? Con la biometría. ¿Qué necesito tener en la biometría? Más de 5.000 linfocitos en sangre periférica. Y bueno, los linfocitos comúnmente que tienen estos pacientes son linfocitos atípicos. ¿Sí? ¿Cómo es esto de linfocitos atípicos? Normalmente los linfocitos son células, como ustedes pueden ver ahí, que son casi del mismo tamaño del glóbulo rojo. Fíjense en esta de aquí. Casi del mismo tamaño del glóbulo rojo.
que tienen un núcleo grande que ocupa casi todo el citoplasma. Es un linfocito normal, pero es obvio que este linfocito de acá no para nada es normal, es mucho más grande, tiene un núcleo, pero tenemos una banda de citoplasma que es visible. Esto ya se llama linfocito atípico. Este está alargado, sí, este tiene como que tiene un extremo con pelos, está más grande. Estos se llaman linfocitos atípicos, ¿no? Estos linfocitos atípicos, sí, deben estar presentes en el frotis de sangre periférica y hasta ahora nos sugieren un trastorno linfoide, no nos sugiere cáncer, no nos sugiere nada. Pero bueno, recuerden, ya tenemos un paciente que puede estar asintomático, que puede tener adenopatías cervicales y que encontramos más de 5.000 linfocitos. Nuestra sospecha dice es leucemia linfocítica crónica. ¿Qué necesito para confirmar esa leucemia? Un estudio que se llama citometría de flujo. La citometría de flujo me permite evaluar algunas situaciones, como por ejemplo, restricción de cadenas ligeras kappa o lambda. Fíjese aquí yo tengo en este lado, sí, cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras lambda. Fíjense que las cadenas ligeras lambda, que son de la línea hacia abajo, son o equivalen al 97.3%, es decir, prácticamente todas son cadenas lambda. Las capas llegan a ser un poco más de 1.7% de todas estas cadenas. Esto ya no es normal. Debería ser 50% capa, 50% lambda. Aquí yo tengo solo cadenas lambda, por tanto se llama restricción de cadenas lambda. Entonces tenemos la primera parte, ¿no es cierto? La restricción de cadenas ligeras capa o lambda en este caso, ¿sí? Luego buscamos coexpresión de antígenos de célula T y antígenos de célula B. Ok, esto no es normal. ¿Por qué? Porque deberíamos tener linfocitos o solamente T o linfocitos solamente B. La coexpresión de ambos marcadores ya es anormal. Esto significa que hay clonalidad. Fíjense, aquí yo tengo este imagen de citometría de flujo donde pongo por este lado al CD19 y aquí tenemos al CD5. En el cuadrante M1 son todos los que son positivos para CD19, es decir, todos los que marcan CD19, que se ve que hay unos pequeños puntos a este nivel, ¿no es cierto? En el M3, que estamos viendo aquí, son los doble negativos, negativos para CD19 y negativos para CD5. En el M4 encuentro son únicamente positivos para CD5. Como pueden ver, también hay pocos puntos que equivalen eso positivo a CD5. Finalmente tengo M2. M2 son los que son doblemente positivos para CD19 y positivo también para CD5. Es decir, que estos que están aquí en rojo son las células anormales. ¿Por qué anormales? Marcan CD19, que es marcador de célula B, y CD5, que es marcador de célula T. Recuerden, de 7 para abajo son células T. De 10 para arriba son células B. Entonces estamos hablando de coexpresión de marcadores de célula T y células B. Y con esto yo ya tengo suficiente para decir que el paciente tiene una leucemia linfocítica crónica, ¿no? Leucemia linfocítica crónica. Claro que podría medir también los niveles de inmunoglobulina, que es muy importante, medir CD20, que también me permite identificar algunas células que están alteradas, ¿no? Que son característicamente bajos, como ustedes pueden ver aquí, a diferencia de las normales. Pero lo que necesito, o los requisitos principales, serían estos dos, ¿no es cierto? Uno de estos, no necesito tener los dos. Con uno ya es suficiente, ¿sí? No sé si está claro cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Pregunta? Ninguna, espero que sí. Bueno, y el pronóstico, ¿qué es lo que va a pasar con mi paciente? Ya tengo un paciente que llegó asintomático, que se encontró linfocitosis en la biometría, más de 5.000 linfos, que tenía linfocitos atípicos en el frotis, y que marcó CD19 y CD5 positivos, o sea, leucemia linfocítica crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con este paciente? ¿Qué va a pasar? Miren, nosotros la medimos con este score, se llama estadiaje según Ray, ¿no? El sistema de estadiaje de Ray. ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo un paciente que únicamente tiene linfocitosis, sin nada más, sin citopenia, sin adenopatías o esplenomegalia, ese paciente tiene una supervivencia de 13 años. Esa es la expectativa de vida, ¿sí?
Ahora, si a este paciente le sumamos, y miren, no solamente linfocitosis, sino además tiene ya adenopatías o tiene esplenomegalia, ese paciente ya tiene una expectativa de vida, ¿sí? De 8 años. De 8 años. Es linfocitosis más linfadenopatías o esplenomegalia. ¿Ok? Y finalmente, fíjense el último grupo, ¿qué es lo que tenemos? La misma linfocitosis, pero a esta vez le agregamos citopenia, es decir, anemia o trombocitopenia. Si tengo yo anemia y trombocitopenia, pues ya hablamos de un estadio de alto riesgo y en este caso el paciente tiene una expectativa de vida de apenas 2 años. No sé si queda claro hasta aquí. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, esa es la expectativa de vida. Ahora, hay otros marcadores pronósticos, otros marcadores que son muy importantes, que son los siguientes. Vamos a ver cuáles son, perdón. Por ejemplo, la presencia de CD38 o SAT70, esto se mide por citometría de flujo. Si son positivos, ya le ponemos al paciente de riesgo alto. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Que tenga mutada, que no tenga no mutada el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina. Curioso, no, si tiene no mutado, es mal pronóstico. Pero si hay mutación, si está presente la mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina, es de buen pronóstico. Miren, curioso, ¿no? La mutación da buen pronóstico. Y si no está mutado, más bien es de mal pronóstico. Algunas anormalidades cromosómicas como delección del 13, cariotipo normal y trisomía del 12 son positivos. 2 y 3 son favorables. Pero delección del 11 es mal pronóstico y delección del T, del 17P, usualmente significa que hay la mutación del TP53 que se llama gen supresor de tumores y es de muy mal pronóstico generalmente. Ya, ok. Estas no se miden o sea, se miden al diagnóstico, pero no nos sirven para ver la progresión de la enfermedad. Recuerden lo que les dijimos. En Ray y Binet teníamos 13 años a los que tenían solo linfocitosis. Si tenían linfocitosis con adenomegalias, ya la expectativa de vida son 8 años. Pero si el paciente tiene, además de la linfocitosis, citopenias, anemia o trombocitopenia, ya su expectativa de vida se reduce a 2 años. Ok, esos pacientes son crónicos, como ustedes pueden entender, hasta 13 años en el primer caso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo indico tratamiento? Porque esto no significa tratamiento. ¿Cuándo indico tratamiento? El tratamiento de estos pacientes es quimioterapia. ¿Cuándo le damos tratamiento? Cuando el paciente tiene síntomas B. O sea, diaforesis, pérdida de peso y fiebre, el paciente necesita tratamiento. Si el paciente tiene, si el paciente tiene una masa voluminosa, o sea, una masa más de 10 centímetros medio por tomografía, es su indicación de tratamiento. ¿Cuándo se indica tratamiento en estos pacientes? Si al paciente se le suma anemia, citopenias. Anemia o trombocitopenia que requieran manejo con esteroides o que requieran manejo con transfusiones, son pacientes que necesitan tratamiento. Miren, en estos casos nosotros necesitamos dar tratamiento. Bueno, y cuando se dobla, cuando el valor de leucos se duplica en los 6 meses siguientes, en 6 meses pongamos. Es decir, en estos casos vamos a indicar quimioterapia a los pacientes. ¿Qué quimioterapia? Usualmente usamos clorambucil o si no esquemas con ciclofosfamida. Utilizamos rituximab en estos pacientes. Pero, aquí viene el pero, si el paciente tiene cualquiera de estos factores, CD38, SAT70, no está mutada la cadena pesada de la inmunoglobulina. No hay mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Tiene delección del 11 o de elección del 17, esos pacientes con la quimio no responden. O sea, de entrada sabemos que a esos pacientes no les sirve quimio. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Le vamos a dar un inhibidor de la tirosina quinasa, pero no la tirosina quinasa que conocimos hace rato, sino la de Bruton. ¿Sí? El nombre del fármaco que
se utiliza para esto se llama ibrutinib. Este es el de primera generación, ¿no? El ibrutinib, que demuestra eficacia en los pacientes que marcan esto, CD38, SAP70, que tengan no mutada la cadena pesada de inmunoglobulina, que tengan delección del 11 o delección del 17P, definitivamente necesitan manejo con ibrutinib, porque no responden a quimioterapia estos pacientes. ¿Ok? El problema es un poquito los costos, es un medicamento bastante caro, pero bueno, es el manejo, ¿no? Siempre necesitamos, no solamente la escala de Ray y Binet que vimos hace rato, ¿no? Sino necesitamos también, en este caso, ver el resto de factores pronósticos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro todo? Entonces, con esto terminamos lo que es el capítulo de leucemias crónicas. El día de mañana vamos a revisar unos casos para concluir con estos temas. Ok, muchachos.